Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video del canal. Hoy nos adentraremos en uno de los misterios más grandes de la historia de la humanidad. ¿Quién construyó realmente las pirámides de Egipto? ¿Fueron los antiguos egipcios, como afirma la historia oficial? ¿O existe la posibilidad de que hayan sido obra de una civilización más avanzada, tal vez incluso de origen extraterrestre? A lo largo de los siglos, las pirámides de Giza han fascinado a arqueólogos, científicos, historiadores y teóricos de lo imposible. Su tamaño, precisión arquitectónica, alineación astronómica y el misterio de cómo se erigieron con herramientas aparentemente rudimentarias han generado una gran controversia. En este video, analizaremos las dos grandes posturas. La versión académica que afirma que las pirámides fueron construidas por egipcios con conocimientos avanzados para su época, y la versión alternativa que sugiere la intervención de civilizaciones desconocidas o incluso visitantes de otros mundos. Prepárense para sumergirse en datos arqueológicos, testimonios históricos y también teorías fuera de lo común. El objetivo de este video no es convencerte de una postura, sino invitarte a reflexionar, cuestionar y debatir. ¿Estás listo? Pues comencemos. La mayoría de los egiptólogos y arqueólogos coincide en que las pirámides, especialmente las de Giza, fueron construidas durante el reino antiguo de Egipto, alrededor del año 2500 a.C., en la cuarta dinastía. La Gran Pirámide de Keops, por ejemplo, es atribuida al faraón Khufu, Keops en griego. Entre los principales arqueólogos que apoyan esta versión se encuentran Zahi Hawass, quizás el egiptólogo más conocido del mundo, exministro de Antigüedades de Egipto. Él ha defendido durante décadas que las pirámides fueron construidas por miles de trabajadores egipcios, no esclavos, sino obreros especializados que trabajaban por temporadas. Mark Lehner, un arqueólogo estadounidense que ha excavado extensamente en Giza. Lehner descubrió restos de una ciudad de trabajadores cerca de las pirámides, lo que apoya la teoría de que hubo una organización laboral masiva dirigida por el Estado. Salima Ikram, otra egiptóloga destacada, apoya esta visión convencional y ha aportado muchos estudios sobre momificación, cultura y organización egipcia antigua. Según estas investigaciones, los bloques de piedra caliza y granito fueron transportados mediante trineos, rampas de tierra y técnicas de contrapeso. Se estima que la Gran Pirámide está compuesta por aproximadamente 2.3 millones de bloques, cada uno con un peso promedio de entre 2 y 30 toneladas. La precisión con la que fueron alineadas con los puntos cardinales y la manera en que los bloques encajan casi perfectamente sin mortero, se explican por la habilidad, organización y avances astronómicos y matemáticos de los antiguos egipcios. Para los expertos como Hawass y Lehner, no hay misterio. Hubo trabajo duro, ingeniería sofisticada y mucho tiempo. La teoría alternativa: otra civilización o extraterrestres. Sin embargo, no todos están convencidos de que los antiguos egipcios hayan logrado esta hazaña por sí solos. Algunos investigadores y teóricos del misterio sostienen que la tecnología necesaria para construir las pirámides excedía la capacidad de la época. Entre ellos se destacan Erich von Däniken, autor de Recuerdos del futuro, quien sugiere que los antiguos egipcios pudieron haber sido ayudados por seres extraterrestres. Según él, muchas estructuras antiguas del mundo presentan características demasiado avanzadas para su tiempo. Graham Hancock, periodista y autor de Huella de los Dioses, plantea que existió una civilización avanzada mucho antes de la historia oficial y que las pirámides serían obra de esta cultura perdida que poseía conocimientos astronómicos y de ingeniería superiores. Robert Bauval, ingeniero y escritor, propuso la teoría de la correlación de Orión.
que indica que las 3 pirámides principales de Giza están alineadas con el cinturón de Orión, lo cual sugiere una conexión astronómica más profunda y premeditada. Estos autores argumentan que no se ha encontrado ningún plano arquitectónico original de las pirámides. El nivel de precisión es tan extremo que es difícil de lograr incluso con herramientas modernas. La tecnología necesaria para cortar y transportar bloques de granito de 70 toneladas desde Asuán a más de 800 kilómetros de distancia no está completamente clara. Además, algunas personas sugieren que la datación oficial de las pirámides es incorrecta y que podrían tener miles de años más de lo que creemos, habiendo sobrevivido a un cataclismo global y siendo reutilizadas por los egipcios posteriores. Antes de continuar con este apasionante debate, si te está gustando este video, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte más contenidos como este. Aquí hablamos de misterios, historia, teorías y mucho más. Tu apoyo nos ayuda a seguir creciendo y creando contenido que te haga pensar. Gracias por estar aquí. Ahora bien, ¿qué evidencia concreta existe a favor o en contra de cada teoría? Por un lado, los arqueólogos tradicionales se basan en registros escritos, herramientas descubiertas, tumbas de obreros y los restos de infraestructura. Por ejemplo, se hallaron inscripciones en bloques que indican que fueron transportados por grupos de trabajadores organizados en cuadrillas con nombres como los borrachos de Keops. Esto indicaría una fuerza laboral humana no alienígena. Además, los métodos de construcción con rampas han sido recreados experimentalmente y han demostrado ser viables, aunque con muchas limitaciones. En teoría, es posible mover grandes bloques con suficiente fuerza humana y logística. Por otro lado, los teóricos alternativos señalan hechos curiosos. Las pirámides están perfectamente alineadas con el norte verdadero. No hay momias reales encontradas dentro de las pirámides de Giza, lo cual plantea dudas sobre su función original. El desgaste de la esfinge podría indicar una antigüedad mucho mayor a la reconocida oficialmente, basada en la erosión hídrica, según estudios como los del geólogo Robert Schoch. También está el argumento de la ingeniería inversa. Muchos de los avances científicos que se observan en las pirámides no parecen tener antecedentes progresivos. Es como si alguien hubiese aplicado de golpe un conocimiento muy avanzado. Sin embargo, la comunidad científica considera que estas teorías carecen de pruebas sólidas, se basan en suposiciones y omiten el contexto cultural y arqueológico egipcio. Para los egiptólogos, el romanticismo de los misterios no puede reemplazar al método científico. Pero los defensores de la teoría alternativa afirman que quizás no se trata solo de ciencia, sino también de aceptar que aún hay muchas piezas del pasado que no comprendemos del todo. Entonces, ¿quién construyó realmente las pirámides? ¿Fueron los antiguos egipcios con una capacidad asombrosa de organización, conocimiento y visión? ¿O fueron herederos de una civilización anterior, perdida en el tiempo, o incluso ayudados por seres de otros mundos? Ambas posturas tienen argumentos interesantes, aunque también sus debilidades. La historia oficial tiene evidencias arqueológicas, pero también hay incógnitas que no han sido resueltas del todo. Las teorías alternativas ofrecen nuevas perspectivas, pero a menudo carecen de pruebas directas. Lo cierto es que, más allá de quién las construyó, las pirámides nos siguen recordando que el pasado de la humanidad es mucho más complejo de lo que creemos. Nos invitan a cuestionar, a investigar y a no conformarnos con respuestas simples. Y ahora quiero saber tu opinión. ¿Tú qué piensas? ¿Quién construyó realmente las pirámides de Egipto? ¿Crees en la versión oficial o te inclinas por teorías más alternativas? Déjamelo en los comentarios, me encantará leer lo que piensas. Si te gustó este video, recuerda dejar tu like, suscribirte al canal y compartirlo con alguien que también ame los misterios de la historia. Hasta la próxima y no dejes de cuestionarlo todo.